los empresarios argentinos, la gran mayoría los teníamos en Barcelona. Entonces cogí el coche, me fui a Barcelona y me fui a recorrer todas las empresas nuestras en España, a ver de qué manera nosotros podíamos brindarle un servicio mejor para que se aumenten los negocios y las importaciones a España desde Argentina. Claro, me encontré con que nunca en la vida, me lo han dicho los propios funcionarios del consulado en Barcelona, nunca nos pasó que venga un diplomático de Madrid, no por un cóctel, sino a ponerse a trabajar. Tengo la obligación de ser eficiente mientras estoy cobrando un sueldo, tengo que servir a la gente, y el primer objetivo que tengo como funcionario de la era Milei es lograr que mi función, que es comercial, sea reemplazada por los privados. Empieza a legislar como si fuera una industria legislativa, donde un montón de señores que creen que tienen buenas ideas compiten por quién saca más normas. El empresario es la persona que tiene la capacidad de poder detectar dónde está la oportunidad de negocios. Entonces el burócrata que está sentado en el escritorio, que en este caso hoy me toca ser uno de ellos, no tiene que enseñarle al empresario cómo tiene que manejar sus negocios. Lo que le tiene que facilitar son los medios que estén al alcance para que los negocios se produzcan. Porque nosotros, si nos ponemos a querer enseñarle al empresario, también ahí le hacemos daño, porque el empresario aprende a prueba y error. Y no hay nada mejor para aprender a ser empresario que equivocarte. Y si él detecta una oportunidad de negocio, puede ser súper exitosa, y no, si no lo era, aprendió. Entonces yo no tengo por qué quitarle ninguna de las dos características. La cantidad de páginas que salen día tras día, tras día, tras día en el BOE. Es imposible. Es imposible estar actualizado de todo. Mira, lo que pasa. Es imposible en dos sentidos. No hablo de España, hablo en Argentina también en general. En dos sentidos es imposible. Es imposible cumplirlas y es imposible hacerlas cumplir. ¿Y cómo es Javier Milei en persona? O sea, ¿difiere del personaje? ¿No existe un personaje? ¿Y qué cambios ves tú en política exterior, sobre todo, desde la llegada de Javier Milei? Ese es el falso estado de bienestar en el que nos lleva a vivir el socialismo, lamentablemente, ¿no? Donde se exprime a muchos para redistribuirle miseria, como te decía, a otros, ineficientemente, como bien dijiste vos, y en un sistema que no se sostiene en el tiempo. Y hoy en día hay tanta información en las redes sociales que a la gente ya es muy difícil mentirle. O sea, lo que hizo el diario El Mundo de España con respecto a mí, hoy, antes para desmentirlo tenías que ir a la justicia, a hacer un pedido de réplica. Imposible, de facto. Hoy, en una sola tarde, ayer yo hice un tuit contra un diario que también mintió, Clarín de Argentina. Lo vi también. Y tiene 260.000 visualizaciones. Hoy a la tarde creo que tuvo más visualizaciones en mi tuit que la noticia en el periódico. No, si no les hiciste publicidad a los de Clarín. Hola, muy buenos días a todos. Estamos otra vez más en Opiniones Cruzadas. Esta vez estamos en una charla más cercana sin mi padre, que le mandamos un saludo desde aquí, con Alejandro Nimo, que es el cónsul general de la República de Argentina y el agregado en promoción de inversiones y comercio internacional. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, Antón, muy bien. Muchas gracias por haberte venido hasta la embajada para hacer esta entrevista. Es un placer. Bueno, el placer es nuestro. Un gusto tenerte acá en la Casa de Argentina. Quería hacer un comentario que estuvimos comentando antes fuera de cámaras, pero me parece muy curioso. Y es que yo tengo un amigo, un conocido, que se llama también Alejandro Nimo. Bueno, un socias. Y es que el apellido es gallego, ¿no? Sí, somos de Noia, de Outes. Ahí, sí. por ahí hay un pueblito perdido con muy pocos habitantes con el apellido nuestro. Así que sí, somos gallegos originales. Somos gallegos los dos, originales. Que en Argentina se utiliza un poco lo de gallego como para... Bueno, lo que pasa es que nosotros recibimos inmigración italiana y española, pero la mayoría de la española de Galicia. Entonces, por eso al español en general está la costumbre de decirle gallegos. ¿Y qué es lo que más te gusta de Argentina? Bueno, de Argentina me gusta todo, nuestra gente, nuestra tierra, la grandeza de la patria, la riqueza que tiene el país en sí. No me gustan tanto las gestiones de los últimos años desde la política, eso es lo que me entristece. Yo me vine a vivir a España antes de estar en la embajada,
en el año 2015. Me vine como inmigrante porque sufría muchísimo la inseguridad que se generó a través de las distintas políticas que hubo con el kirchnerismo y las visiones socialistas intervencionistas del Estado, que en realidad lo que hicieron fue destruir la cultura que teníamos en Argentina y hacer a la gente dependiente de un falso estado de bienestar, llevando a una gran parte de la población a la pobreza, a la dependencia del Estado y entrar al delito a través del facilismo por culpa de las posturas judiciales y ideológicas hacia el garantismo judicial, que básicamente eh, no se trata de las garantías judiciales, sino de garantizar tanto los derechos humanos que terminan dejando a los delincuentes en la calle. Eso llevó a que me deje de gustar estar en mi país, más que nada por tener hijos pequeños en su momento y el miedo a la inseguridad. O sea, no sé, o sea, el problema de la inseguridad no era, o sea, era principalmente que había una excesiva preocupación por garantizar los derechos de los criminales o de los presuntos Bueno, criminales. a ver, el socialismo termina siendo siempre una convivencia entre la política, la pobreza, a la cual necesitan muchos pobres para poder justificar sus políticas, su existencia y el agrandamiento de la intervención del Estado y a través de eso poder cobrar más impuestos y coaccionar más a la gente, y eso a la vez convive con la delincuencia. Entonces, cuanto más política socialista hay en un país, si te pones a ver las estadísticas, más delincuencia hay. Entonces, a esa delincuencia la política de la izquierda, la política socialista, el kirchnerismo era un peronista de izquierda, entonces ellos lo que hacen es darle garantías a través de la defensa de los derechos humanos a la gente que no se comporta bien, influir en la justicia para que esa gente esté en la calle asegurado por más delitos que cometan y perseguir a la policía cuando quiera hacer cumplir las normas. Entonces lo que se había terminado logrando en Argentina era destruir la moral de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que los policías ya no cumplan su función por miedo a la política, porque siempre se los acusaba a ellos y se dejaba libre a los delincuentes, y generar un facilismo donde las personas que ingresan al delito terminan ingresando al delito primero porque son pobres, porque el sistema los llevó a eso, y segundo porque les demuestran que la cárcel tiene puerta giratoria. Entonces no Que tiene al final no es tan prácticamente malo consecuencias. entrar allí. ¿Y de España, qué es lo que más y lo que menos España te me gusta? encanta porque los argentinos en España nos sentimos en nuestra Ujú. casa. Hay O sea, muchísimos. desde ya con el idioma, Mm. nos encanta la comida, el turismo, las ciudades, pero lo que nos fascina de España es la cercanía que tenemos con la gente y las costumbres. Eso es lo que más nos apasiona. Por eso normalmente el argentino puede emigrar a muchos países, pero en España si viene se queda. Ujú. ¿Y lo que menos? Y lo que menos de España me gusta son las tendencias políticas, cuando veo que también existe un intervencionismo con respecto a la cantidad de normativas que vienen desde la Comunidad Europea, que luego se traspolan, y me voy dando cuenta que también la gente termina funcionando en un corralito del Estado, ¿no? Donde el Estado le dice hasta dónde, cómo y cuándo se tiene que manejar. Ujú. Me gustaría saber cómo fue tu entrada al cuerpo diplomático argentino. Bueno, ¿Cómo hiciste para entrar? en realidad yo tengo una carrera política Ujú, con 29 años, fui secretario de un expresidente de Argentina, fui legislador en la ciudad de Avellaneda, ocupé muchos cargos, fui secretario de seguridad en un municipio, en un ujú, ayuntamiento, y después siempre llevé una carrera empresarial. Aparte, soy abogado especialista en derecho bancario financiero y me dedicaba a sacar empresas de crisis económicas. Y bueno, en un momento había hecho como un retiro de la política, me vine a España a desarrollarme como empresario y bueno,
hay un dicho que dicen que en la política cuando te metes y te gusta tanto, a mí no me gusta el fútbol, entonces mi pasión era hacer política y tratar de cambiar el mundo para bien. Bueno, me vine acá a retirarme y en un momento se supo que estaba acá. Hubo quienes de Argentina que me conocían lo que había aportado, consideraban que era desperdiciar a una persona con la experiencia que tenía. Así me lo hicieron saber y me ofrecieron un cargo en la embajada, en el gobierno anterior, pero era un cargo técnico en el cual me garantizaban no tener ningún tipo de militancia política. Y sinceramente, a uno que le gusta la función pública, hoy la veo distinta porque soy alumno de Huerta de Soto y hoy lo veo totalmente La odias un diferente, ¿no? poco más. Pero Igual no la habrías aceptado la la oferta. concepción del servicio público en ese momento me llevó a pensar cuándo voy a tener otra oportunidad de conocer el funcionamiento de una embajada desde adentro. Sí, Y acá estamos. es muy Ya difícil en otras. en el segundo año, por suerte, el presidente Milei Ujú. me confirmó en el cargo el 9 de agosto pasado y bueno, acá estoy intentando dar lo mejor de mí para que funcione. Soy una persona que siempre está atento, si buscan noticias sobre mí, siempre estoy atento a cualquier argentino que le pueda pasar lo que fuera, así no sea mi función, no me importa. O sea, nosotros tenemos acá una responsabilidad, nos pagan un muy buen sueldo para servirle a la gente y cualquier persona que pueda necesitar de una persona de su embajada que lo acompañe en un problema que haya tenido, yo soy el primero que sale corriendo a asistir a los argentinos que están en España. Que es un problema muchas veces de la burocracia, es el tema de ser inflexible. No, yo esto no te lo puedo solucionar. Y Bueno, muchas veces sí que... eso es lo normal del burócrata. Yo Ujú, intento no ser burócrata, me comporto en la función pública como un empresario ujú. Que y, soluciona. y pienso con creatividad. Ujú. Y después me siento en una responsabilidad, por eso es muy común que yo permanentemente, aunque otros no estén de acuerdo, digan que es una locura, permanentemente publico mi número de WhatsApp y tengo un único teléfono para que cualquier persona que necesite algo de su embajada en España, cualquier argentino, me pueda ubicar y poder solucionarle las cosas. Joder, la cercanía esa con la gente es algo que yo creo que falta mucho en general en la política. Que Bueno, creo que la sí, política no está muy enterada ni de lo que quiere la gente ni de lo que necesita la gente es que en muchas justamente, ocasiones. a ver, si bien es algo que yo siempre lo hice, por ejemplo, una de las primeras críticas que tuve cuando llegué al cargo el año anterior, yo vine acá, esto está en Madrid, desde la embajada, Ujú. y cuando me puse a mirar dónde estaban las empresas que importan productos desde Argentina o los empresarios argentinos, la gran mayoría los teníamos en Barcelona. Ujú. Entonces cogí el coche, me fui a Barcelona y me fui a recorrer todas las empresas nuestras en España, a ver de qué manera nosotros podíamos brindarle un servicio mejor para que se aumenten los negocios y Ujú. las importaciones a España desde Argentina. Claro, me encontré con que nunca en la vida, me lo han dicho los propios funcionarios del consulado en Barcelona, nunca nos pasó que venga un diplomático de Madrid, no por un cóctel, sino a ponerse a trabajar. Y más grande era la sorpresa de las empresas cuando les tocaba timbre un funcionario de la embajada a presentarse y a decirles que estaba a disposición. Pero esto yo ya lo hacía el año pasado. Lo que me enseñó Javier Milei, que él lo dice siempre, que al estar pendiente de las redes sociales, no es que uno está ahí distendiéndose solamente, también lo hace, pero uno ahí está cerca de la gente y está al tanto de todo lo que ocurre. Ujú. Entonces nosotros nuestro tiempo lo ponemos ahí para estar al servicio de la gente y ahí detectás los problemas antes de que se hagan graves. Y si tenés voluntad y ganas de trabajar, salís inmediatamente y podés dar una solución, depende de vos. En mi caso, mi estilo como funcionario es el de ir a dar una solución. Y yo creo que debería ser el de por lo menos la mayoría, Sería porque el ideal, es pero bueno. beneficioso. Yo creo que incluso el profesor Huerta del Soto no odiaría tanto al Estado ni a No, la bueno, burocracia si fueran así. Con Huerta de Soto lo hemos hablado no hace tanto Ujú. y él me dijo em, que era muy noble
intentar hacer política para mejorar la vida de los demás. Que eso, desde el antiestatismo que nosotros pregonamos, es correcto y está bien. Y además, mientras existamos los funcionarios públicos y le terminemos costando un sueldo a la gente, ¿por qué no ser útiles? ¿No? Yo, por ejemplo, hoy salió una nota acerca mío en un diario La Derecha Diario, por ejemplo, y termino la nota diciendo que el objetivo de mi función, yo no quiero un Estado eficiente, lo que no quiero es Estado, ¿no? Entonces, pero yo tengo la obligación de ser eficiente mientras estoy cobrando un sueldo, tengo que servir a la gente y el primer objetivo que tengo como funcionario de la era Milei es lograr que mi función, que es comercial, sea reemplazada por los privados, para permitir que la función mía realmente se produzca sin burocracias, con efectividad. O sea, eres una Entonces, persona, eres un funcionario que busca la destrucción de su puesto como la funcionario, la extinción de extinción. mi propio puesto, y Ujú. creo que todos los funcionarios de la era Milei tenemos que apuntar a eso, porque a lo que apuntamos es a una minarquía del Estado, llegando en un futuro a un anarcocapitalismo, que Que es va a estar decir, difícil, no, no es tan pero difícil porque el orden espontáneo, los seres ujú, humanos aprendimos solos que era mejor salir a comerciar, a intercambiar bienes, que seguir matándonos y comiéndonos entre nosotros. ujú, Y para que ese cambio se produzca en la antigüedad no hizo falta un Estado que venga y nos lo enseñe. ujú. Entonces el orden espontáneo, y con la capacidad empresarial innata del ser humano, que nos la enseña Mises en el libro la Biblia de los libertarios, esa capacidad innata que tiene el ser humano es la que destaca para generar el futuro. Y cuando viene el Estado, interviene, intercede en esa capacidad innata, la anula. O sea, anula la función empresarial de las personas, que es la característica que genera el desarrollo. Mm. Eso es lo que genera el Estado. Entonces, vivir en un anarcocapitalismo en base a un orden espontáneo, a las normas que se generan por la costumbre, por las instituciones evolutivas de la sociedad, que se producen a través de prueba y error a través de siglos, si nosotros podemos vivir dentro de ese concepto, el anarcocapitalismo no es ningún imposible. Ahora, lógico, cuando aparece el Estado, viene, rompe esa estructura, empieza a legislar como si fuera una industria legislativa, donde un montón de señores que creen que tienen buenas ideas compiten por quién saca más normas, Ujú. que intervienen todo el tiempo la vida de las personas y la vida de las empresas. Ahí el orden espontáneo se rompe, la creatividad empresarial de las personas se ve Mermada. inhibida, Ujú. y ya ahí no funciona lógicamente el sistema, pero es caer en una red, en una telaraña en la que el propio Estado te mete. Bueno, realmente, y como abogado también lo sabrás, yo soy estudiante de Derecho y lo dimos en Derecho Civil. Una de las fuentes más importantes del derecho, ¿no? Es la costumbre, Sí, o señor. sea, el derecho El derecho consuetudinario, ¿no? consuetudinario, que Ujú, de hecho sabes que es la primera institución social evolutiva con el derecho romano, ujú. donde la costumbre iba demarcando cómo tenía que ser Los y negocios, cómo eran las etcétera. reglas a respetar, Ujú, en donde los jurisconsultos iban generando permanentemente la legislación según lo que la sociedad aceptaba como válido. Por ejemplo, yo cuando fui legislador en mi ciudad, todo el tiempo me esforzaba mucho por detectar la costumbre, si, o sea, mi obligación era sacar normas, para eso me pagaban. Entonces intentaba no generar normas que me parezcan inteligentes. Lo que trataba de hacer todo el tiempo era detectar costumbres lo que que hacía la gente existieran allí. y eso plasmarlo en una norma por escrito, justamente para intentar a través de la legislación que se generaba a través mío, que mi propuesta sea de no intervención, sino de acompañamiento de lo que la gente aceptaba. Ujú. ¿Y a qué te dedicas? Ya lo estuvimos comentando un poco por encima, pero ¿a qué te dedicas específicamente
como agregado en promoción de inversión? Bueno, yo tengo dos funciones. La Mm, primera es llevar inversiones de España a Argentina, lo cual el año pasado era prácticamente un imposible por la intervención que tenía el gobierno anterior, y hoy no me para de sonar el teléfono porque todo el mundo quiere ir a invertir a la era Milei, al gobierno de la libertad. Entonces, lo primero que tengo es la obligación de llevar, que en realidad lo mío es promoción, no ujú. es que yo llevo las Oh, inversiones. claro. Lo que hago es abrirle la visión a los empresarios. Estoy en una etapa de explicar los cambios del primer año del gobierno de Javier Milei y la proyección y cuáles son las garantías jurídicas que ofrecemos en el futuro a los inversores. Eso es por un lado, y por el otro lado, abrir las exportaciones de Argentina a España, es decir, buscarle a los productores nuestros de Argentina un mercado dentro de España para que puedan traer sus productos y venderlos. Pero en los dos casos hay que tener mucho cuidado de no confundir en poner al Estado en el lugar de los privados. Por eso yo escribí un artículo, que es un ensayo que se llama Diplomacia de la Libertad, donde hablo de la creación de las cámaras binacionales de comercio sin ningún tipo de intervención ni subsidio estatal, que esto es que los empresarios de Argentina y España se unan en una cámara o en varias y empiecen a generar los negocios entre ellos. Y nosotros, el Estado, sin ponernos en lugar de los privados, lo que tenemos nada más es que ayudarlos con las herramientas y tejer puentes entre ellos para que se puedan producir de manera natural los negocios. El empresario es la persona que tiene la capacidad de poder detectar dónde está la oportunidad de negocios. Entonces el burócrata que está sentado en el escritorio, que en este caso hoy me toca ser uno de ellos, no tiene que enseñarle al empresario cómo tiene que manejar sus negocios. Lo que le tiene que facilitar son los medios que estén al alcance para que los negocios se produzcan. Porque nosotros, si nos ponemos a querer enseñarle al empresario, también ahí le hacemos daño, porque el empresario aprende a prueba y error. Mm, Y no hay nada mejor para aprender a ser empresario que equivocarte. Y si desde él, luego. él detecta una oportunidad de negocio, puede ser súper exitosa. ¿O Y no? si no lo era, aprendió. Ujú, Entonces yo no tengo por qué quitarle ninguna de las dos características. ujú. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser diplomático? Lo que más me gusta de ser diplomático, en realidad, lo que más me gusta de la función ¿O pública de en la función general pública? es ayudar a la gente. Siento que esto me lo enseñó Carlos Menem cuando fui secretario de él, que me decía, Alejandro, siempre hay que ocupar los cargos públicos porque es la única manera de poder hacer cosas por la gente. Entonces, no voy a decir nombres porque no quiero hacer demagogia, pero yo hoy desde la función que tengo intento ayudar a chicos que están enfermos en el Hospital Oncológico de Barcelona. No sé cuántos, hubo argentinos desaparecidos en Málaga. En el mar me fui a tratar de influir para que la búsqueda por cielo y por mar se mantenga durante 14 días. Hace poco tuvieron un inconveniente unas argentinas en un bar acá muy conocido de Madrid que tuvieron una situación de discriminación. Salí a interceder frente a la situación, poder ayudar a los empresarios desde la función mía a que puedan vender. Yo, por ejemplo, lo que más disfruto, si bien trato con las grandes empresas, pero disfruto mucho de trabajar con las economías regionales, con un montón de cooperativas y mutuales que hay en las diferentes provincias de Argentina. He servido conferencias con ellos, incentivarlos a querer exportar sus productos y abrirles mercado. Entonces eso es lo que más disfruto, estar básicamente estar cerca de la gente y esa interacción que es muy agradecida de parte de la gente, porque es impresionante en esta función que me toca, que es comercial, cuando se logra traer, hace poco se trajeron 5 contenedores de miel de un productor que nunca soñó con exportar a España, a Europa, Ujú. básicamente. El agradecimiento, la ilusión que le genera a esa persona más allá del rédito económico, poder poner su producto en un país tan lejano, ¿no? Eso es lo que más me gusta de la función que tengo. Desde luego, como empresario, yo creo que el expandirte
a otros países o el que tu producto se vende en otros países Es un orgullo. es un orgullo Es un muy orgullo. grande. Además, para el argentino, que es muy orgulloso de lo Sí, suyo, tal cual. aún más. Tenemos la mejor miel del mundo, la mejor leche del mundo, la Carne, mejor carne del todo. mundo, todo lo Todo mejor. es lo mejor. Al mejor jugador del mundo, Bueno, al segundo mejor es que jugador lo del hacemos con pasión y con amor. Entonces, Y eso se nota. sí. ¿Y cambiarías de destino de España? O sea, ¿te irías a otro destino como diplomático si te dieran la oportunidad? O... A ver, lo he pensado muchas veces. Yo me puse una meta que es lograr generar un modelo como diplomático en España que se pueda replicar en el resto de los países, que es un modelo que intento dentro del gobierno del presidente Milei difundirlo, que es quitar al Estado del lugar de los empresarios, achicar las estructuras de las embajadas, generar una línea de teletrabajo desde Argentina que asista a las embajadas sin tanta gente, que es un costo enorme para el país, y una embajada presente pero reducida. Entonces, ¿cuándo contemplaría irme a otro país? Si el presidente si lográramos esa meta, el presidente la considerara que fue una tarea bien hecha y me diera la oportunidad de implementar ese mismo sistema en otro país. Ahí lo contemplaría y posiblemente me iría a otro país. ¿Y en Pero qué? tengo un trabajo Ujú. muy arduo por ahora porque lógicamente pensá que esta carrera diplomática es milenaria. La diplomacia existe hace miles de años, desde la antigüedad. Entonces, claro, le genera muchísima inseguridad al resto de los diplomáticos porque vos venís a hablar de una transformación total de lo que durante miles de años, no solo en Argentina, en todos los países del mundo se hizo de una manera, que es la diplomacia permanente. Entonces estás planteando algo distinto que aproveche la tecnología, que aproveche la realidad del teletrabajo, que digitalice. Y hoy hablaba en una entrevista que me hicieron, Con Benjamín como que sí, Santamaría, ¿no? en OK Diario, Ujú. claro, de poner un consulado en la computadora de cada argentino que está Mm. viviendo en el exterior, facilitándole la vida a Argentina y a los argentinos que están afuera. Hoy tuve un mensaje, no voy a decir de qué consulado, pero de una persona que está pidiendo poder hacer su pasaporte y le dan cita para dentro de 3 meses, ¿no? Mm. Si eso estuviera digitalizado con el sistema que yo propongo, no Al tiene, instante. no tiene ningún problema. Ujú. Entonces, claro, esto le genera una inseguridad a los funcionarios que están acostumbrados en una carrera que tiene miles de años a funcionar siempre de la misma manera. Entonces hay que romper un sistema y un paradigma que funcionaba de esa manera. Entonces la tarea que yo estoy llevando adelante encuentra muchísima oposición, enojos también, porque se enojan muchísimo. Muchos piensan que yo les quiero destruir la carrera, Claro, al final estás pero atacando, entre comillas, a su puesto de sí, trabajo. lo que estoy atacando Es al no es Estado. su puesto de trabajo, es esa estabilidad que Ujú, generaron, pero no se dan cuenta ujú. que puede haber una estabilidad mejor, que puede haber algo mucho mejor que estar en el Estado el día de mañana, porque hay mucha gente útil que en el sector privado no sé si se dan cuenta de que ganarían más y serían mucho más útiles, Posiblemente. ¿no? Ujú, Entonces, romper esa estabilidad y generar ese cambio lleva mucho tiempo. ujú. Y obviamente en el camino va generando muchos enojos. Yo creo que a la larga se van a dar cuenta de que yo no actúo contra las personas. Estoy actuando para modernizar un sistema. Son dos cosas totalmente separadas. No, y siempre que hay transformaciones grandes, todas las transformaciones se cargan al principio puestos de trabajo, esa gente cree que va a ser peor para ellos, ¿no? Bueno, Tienes sí. ejemplos históricos desde el ludismo, que destrozaban las fábricas y las máquinas porque les iba a quitar el trabajo y al final lo que hizo fue aumentar su productividad y hacer que esa gente pudiera Es como la, ganar más dinero, como ¿no? la parábola de la vaquita, ¿no? Que Sí, siendo muy cortos, había una familia que vivía muy pobremente de la leche que sacaban de una vaquita, pasa un príncipe, se enoja con ellos, sí. les mata la vaquita, se va y cuando vuelve al año esperando que esa familia había muerto, se encuentra que era mucho más próspera. Cuando les pregunta qué ocurrió, la familia le cuenta que vivían de una vaquita y un día se murió y que al no tener la vaquita no les quedó otra que salir a buscar qué hacían con su vida. Y uno era herrero, ahora el otro era albañil, el otro. Entonces, en vez de mamarle la teta de la vaquita,
encontraron el progreso y habían mejorado mucho su vida. Sí, que muchas veces la gente con la comodidad se estanca o dice, bueno, yo aquí estoy Esa es la bien, estrategia pero... del estatismo. Ujú. Deja que yo lo arreglo, ponete bajo el ala mía y funciona en el entorno que yo te presento. Que eso en Argentina era muy potente, pero antes de pasar, porque te voy a hacer una pregunta con respecto a esto, a lo de la Argentina de Milei, me gustaría hablar sobre una noticia que te sacó hace 6 días, creo, el periódico El Mundo, Sí. que fue con un titular que a mí la verdad me sorprende, ¿no? El cónsul argentino que seduce a sus profesores en la Rey Juan Carlos para lograr el favor de Milei. Bueno, Y te acusan de elegir a dedo a una persona para un puesto que, bueno, me gustaría saber si tienes la capacidad para elegir a esa persona o no, para proponerla o no, y de regalarle un cuadro vestido de torero al, al profesor Huerta del Soto. qué gracioso. Eh, Mm. y bueno, me gustaría saber qué opinas de este titular y también me gustaría saber si el periódico El Mundo se comunicó contigo antes de publicar la noticia para que dieras tu versión Sí, en el periódico. el periodista que sacó la nota me mandó un WhatsApp en el Ujú, cual le dije que estaba sorprendido porque hacía mucho no escuchaba tal nivel de ridiculez ujú. y que obviamente que todo lo que estaba diciendo no sabía dónde lo había escuchado, pero que no era cierto y sacó la noticia igual. O sea que le preocupaba más transmitir una noticia mentirosa que decir la verdad, ¿no? A ver, la realidad por partes, el cargo de esta señora, Eva Carrasco se llama, que es una doctora en economía, que a la vez tiene un instituto cultural en Madrid. Ese cargo no depende de la embajada, yo no tengo ningún tipo de injerencia, es un cargo a propuesta de la Secretaría de Educación de Argentina, que después es ratificado por la Universidad Complutense de Madrid, porque el Colegio Mayor funciona dentro del campus de la Complutense. Hace poco estuvimos en el fin del ciclo lectivo del Colegio Mayor y el rector de la Complutense dijo públicamente que se quedaron admirados cuando recibieron el currículum de Eva Carrasco. Yo no tengo nada que ver y no está en mi injerencia en ningún tramo de esa designación, ni siquiera se produce en España, se produce en Argentina y yo estoy en España, Ujú. por lo cual no tengo nada que ver con la designación. Sí te tengo que decir que me alegra mucho que la hayan designado, porque una gran crítica es que cómo no va a ser la directora del Colegio Mayor Argentino una argentina. Hasta ahora tuvimos argentinos. El Colegio Mayor tenía más de 300.000 euros anuales de déficit. El edificio prácticamente en un estado muy precario, en estado cuasi de abandono, con una amenaza de la Comunidad de Madrid de clausura y la académica Eva Carrasco en un solo mes logró tener superávit. Y hoy están cotizando, por lo que escucho, las obras para restaurar el edificio. Por lo cual, si durante 20 años con argentinos o argentinas tuvimos esta situación donde el Estado, con los impuestos que se los roba a la gente, estaba solventando las pérdidas de ese colegio, me alegro mucho de que hoy una española, y le agradezco mucho a la española Eva Carrasco de haberlo solucionado y de estar sacando adelante esa entidad que para todos los argentinos es muy importante. Por lo cual no la recomendé, pero si me preguntaran la recomendaría. Ujú. Eso por un lado, y después por el otro lado, la historia del cuadro es muy graciosa. Ese cuadro lo pintó Richard Somonte, que es el artista cubano que pintó esa obra enorme que le Javier regaló Milei. en la Cena de la Libertad del año pasado el profesor Huerta de Soto al presidente Milei. Yo fui a la galería, me encontré con ese cuadro, que es un cuadro de Milei y Huerta de Soto vestidos de torero. Me gustó mucho, lo compré, lo publiqué en mis redes y muchos compañeros Es de un cuadro de, perdón, de Huerta del Soto. son O Huerta de sea, Soto y ujú, Milei. vestido de El torero. alumno y el maestro se llama vestidos de Y era un torero. cuadro que estaba ahí a la venta normal, ¿no? Lógicamente lo tenía ahí a la venta y me gustó, lo compré, me pareció un muy buen artista, un diseño innovador,
encima pintura taurina, que a mí me gusta mucho, es una de las cosas que más me gusta de España. Lo compré, lo publiqué en las redes, lo tuve mucho tiempo colgado en mi despacho y muchos alumnos quisieron conocer el cuadro, hacerse una, porque es muy simbólico para nosotros Es que grande, somos... el No, es un cuadro de unas normal. dimensiones normales. No es como el de Milei ahí, que No, no, tienes nada que que... ¿Se ver. lo llevó a Argentina? Se lo llevó a Argentina y lo tiene en la Quinta de Olivos. ¿Y cómo hizo para llevárselo a Argentina? Bueno, se envió por barco. Joder, Sí, 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 porque era enorme. menudo cuadro. Era enorme. Bueno, entonces ese cuadro, el profesor Huerta de Soto todos los años, ahí, si no me equivoco, son 15 o 20 días, que hace un almuerzo para sus alumnos del máster en su casa, para que conozcan su biblioteca. Y tuvimos la idea de que como los compañeros míos del máster querían sacarse fotos con el cuadro, yo se lo presté a Huerta de Soto durante esa jornada de almuerzos para que mis compañeros puedan tener el gusto de sacarse la foto en la casa de Huerta de Soto con el cuadro y terminada la jornada me lo devolvió y está en mi casa. Pero es muy gracioso porque aparte qué honor sería para mí a un gran profesor y a uno de los 30 más ricos de España, si yo tuviera que ir a comprar un cuadro para regalárselo, si él hubiera querido comprar ese cuadro, lo hubiera comprado él, primero, y segundo, tampoco le vería un problema si se lo hubiera regalado, cosa que no Es hice. que es eso, mientras lo hayas comprado con tu dinero privado y no con la tarjeta de la Embajada Argentina, que lo dudo Sí, mucho, y no, aparte que no tengo tarjeta regalar de la un... Embajada Claro, Argentina, no ¿no? hay plata. Y aparte, Y lo otro efectivamente, curioso que dijeron que era para lograr el favor en los exámenes. sí. Yo soy el alumno, perdón por la falta ahora de humildad en lo que voy a decir, soy el alumno más calificado de la escuela Ujú. austríaca. ¿Por qué? Porque yo me la paso 3 o 4 veces por semana dando entrevistas explicando la escuela austríaca, que es la obra de Ujú. gobierno de mi presidente, está dentro de mis funciones en televisión y en conferencias frente a entidades. Por lo cual el que da examen oral 3 veces por semana de todos los alumnos del máster soy yo. Mm. Y O además sea, que, está, honestamente, con que miren las entrevistas se van a dar cuenta claro, si soy un acomodado que me regalaron las notas o las notas que tengo me las gané. no, y aparte que regalarle un cuadro, Le podía regalar una no manzana. sé, ¿sabes? No sé, no Sí. lo veo algo tampoco muy... No, una tontería Ningún periódico de... prácticamente se ha hecho eco No, y aparte de esta una noticia. noticia muy poco seria. Ujú. Lamentable. La verdad, como dice mi ley, los ensobrados son capaces de decir cualquier mentira. Cambiando un poquito de tema, hablando más sobre Argentina, me gustaría que me contaras cómo era la Argentina de antes de Javier Milei. Porque muchas veces la gente no entiende a lo mejor eh, toda esa toda esa pues agresividad, por así decirlo, esa rabia que tenía Javier Milei contra el Estado, contra sus oponentes políticos, Sí, pero mucha gente también desconoce la la situación. situación de Argentina, que no era para nada parecida a la situación, por ejemplo, que hay aquí en España. Ya no hablo de pobreza, sino de impuestos, de intervencionismo en la economía. Entonces, ¿cómo era esa Argentina? Bueno, a ver, nosotros pasamos de ser una patria rica, una patria grande, a ser, de ser un país de inmigrantes Ujú. y nos habíamos convertido en un país de migrantes. Es decir, la gente no quería vivir en Argentina, se estaba yendo, la típica frase país de mierda, que la dijo Milei, que duele, pero que es cierto, los argentinos nos queríamos ir de Argentina porque vivíamos en un agobio de intervencionismo, viendo constantemente a los políticos enriquecerse a través de la corrupción, a través de la obra pública, que nadie iba preso, una delincuencia creciente a través de las políticas garantistas que te comentaba antes, em, y una persecución impositiva impresionante, con un Estado que lo intervenía todo y decía desde qué compañías podían volar o no en Argentina, determinando precios de monopolios a través de empresas del Estado,
diciendo cómo tenían que ser los contratos entre los privados y quitándonos la libertad a todos. La autonomía de la voluntad, ¿no? Que al final es Exactamente. fundamental en el derecho. Entonces Milei ganó Ujú. con ese discurso porque Milei lo que hizo fue identificar la bronca popular de la gente. O sea, país de mierda es lo que decíamos todos cada día cuando nos levantábamos en Argentina. Y detestábamos, empezábamos cada vez más a detestar la Argentina en la que estábamos viviendo y hacia dónde iba, que lo decíamos muchos, íbamos hacia ser Venezuela, ¿no? Íbamos directo al Ujú. camino de Venezuela. Hombre, estabais a punto de la hiper, ¿no? Sí. Bueno, pero sufrimos cuántas Ujú. hiper y cuántos ceros se le agregaron al peso argentino, a la moneda argentina, Corralitos. corralito El financiero, 2001 fue espectacular. sí, Rodrigazo, Ujú. devaluaciones constantes. Entonces, la verdad, un pueblo muy luchador, con muchísima capacidad innata empresarial Ujú. y que siempre se las arregló, pero te dabas cuenta en Argentina que era levantarte, luchar, remarla, para que después aparezca una normativa del Estado que te arruinaba todo. Entonces, teníamos muchísimo enojo. Era un país donde la gente estaba enojada y donde ya se estaba produciendo un enfrentamiento de sectores de la sociedad contra otros sectores de la sociedad. Ujú. Esa grieta de la que se hablaba en Argentina, que Milei la está solucionando. En España, evidentemente, no estamos en una situación tan mala ni tan intervencionista, ¿no? Pero, por ejemplo, se hablaba de considerar al taxi un sector de interés, ¿no? General y para proteger el taxi, que dices tú, Sí. oye, a ver, si me dices la energía como un sector estratégico, ¿no? Sin la defensa, ¿no? Pero el sector del taxi. Bueno, el problema es que en general hablo de todos los países del Ujú. mundo. Es el efecto del bombero pirómano que le gusta explicar al profesor Huerta de Soto, que va a apagar el incendio con más gasolina, Ujú. ¿no? Entonces, realmente el Estado, no sé si lo haga en mala voluntad, si la mala voluntad está en justificar su existencia y su agrandamiento permanentemente para después ir y presionar a través del robo de los impuestos, quitarle dinero a la gente, porque hay que sostener lo que crearon. Pero el problema del Estado es que cree que soluciona las cosas con regulaciones que son intervencionistas y cuando no llegaron a la solución sacan otra regulación que intente solucionar lo que la regulación anterior no solucionó y así permanentemente van complicando y terminan generando un encierro donde la sociedad perdió la libertad. Eso se genera en todo el mundo. Y lamentablemente la mayoría de los países del mundo apuntan a ese socialismo en tanto estatismo, porque el virus que en el último siglo afecta traumáticamente a la humanidad, y es un virus, como dice el profesor Huerta de Soto, que se mete en la sangre y enferma el alma humana, que es el estatismo donde la gente termina creyendo que tiene que ceder el control de todo en su vida al Estado, porque el Estado lo va a solucionar, es el sueño del Estado, que todos creamos eso y terminemos en esta política de redistribución de impuestos que lo que hace es quitarle a todos mucho para darle a algunos una miseria, ¿no? Hacia eso yo veo que va lamentablemente el mundo y que hoy Javier Milei es una voz que está rompiendo con ese sistema. Por eso también el profesor Huerta de Soto dice que el socialismo está herido de muerte y este siglo se termina. ¿Tú crees? Yo creo, y creo Milei porque fenómeno mundial, en vez de hoy ya mundial, es un ya lo está fenómeno, haciendo, hoy ¿no? ya es un fenómeno mundial. Hay muchos países de Europa principalmente Ujú. donde están pidiendo un Milei. Muchos. Pero Y lo de, que, y de Latinoamérica, y de ¡fua! Latinoamérica incontables. ¡Fua! Pero ese efecto no se produce por un capricho, ese efecto se produce porque la gente termina sufriendo y viendo que perdió la libertad. Entonces lo Ujú. que quieren es recuperar la libertad y volver a vivir y poder desarrollarse, tener un proyecto de vida futuro que no esté sometido al capricho del gobierno. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento y, por ejemplo, en España, bueno, no quiero dar el dato porque no me acuerdo específicamente,
o la cantidad de páginas que salen día tras día, tras día, tras día en el BOE. Es Es imposible. imposible estar actualizado de todo Mira, lo que pase. es imposible en dos sentidos. No Ujú. hablo de España, hablo en Argentina también en Ujú, general. En dos sentidos es imposible. Es imposible cumplirlas y es imposible hacerlas cumplir, ujú. porque ni Claro. siquiera el Estado tiene la capacidad de estar en conciencia de la cantidad de normativas que ellos mismos promulgaron y que tienen que hacer que cumpla la sociedad. Ujú. Que esto, el exceso de regulación, de hecho, era una de las cosas que criticaba Juan de Mariana, Sí. el señor Juan de Mariana, ¿no? Que bueno, es uno de los referentes también de la escuela de Salamanca, que hay un poco de discusión de si realmente la escuela austríaca tiene el origen en Lo España, tiene. en la escuela de Es la Salamanca. Escuela Española de Economía. Sí, 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 sí. ¿Y cómo es Javier Milei en persona? O sea, ¿difiere del personaje? ¿No existe un personaje? A ver, es muy auténtico. Ujú, Tampoco soy una persona indicada para darte, lo vi varias veces, ujú, tuve alguna charla en privado con él. A mí, yo te puedo decir lo que me transmitió a mí. Es, es un personaje que transmite muy bien las cosas, los pensamientos y los valores que los tiene muy claros, pero que también es una persona reflexiva que te sabe escuchar. Por ejemplo, en las conversaciones que yo tuve con él o los intercambios, es una persona que te escucha atentamente y que después te va a hacer una corrección o una devolución de lo que vos le dijiste. Por lo cual es alguien que sabe cuando tiene que estar en ese personaje explosivo porque tiene que transmitir y es la manera de dar la batalla cultural y transmitir las ideas, pero también es una persona que sabe escuchar y poder guiar a la gente que está a su cargo. que aquí hay dos maneras de hacerlo y para mí la de Milei es la adecuada. La otra forma de hacerlo, de hecho, la hizo Carlos Menem, ¿no? Que dijo una frase célebre, si no me equivoco, que era eso de que si yo hubiera anunciado todo lo que iba a hacer, no me habría votado nadie, Nadie. ¿no? Y Bueno, años más tarde, Milei anunciando todo lo que va a hacer, consigue el ganó. mejor resultado de la historia Por eso es la de, primera vez que de tenemos un Argentina. presidente que ganó diciendo la verdad de lo que realmente iba a ser. Pero bueno, ese fue el nivel de hartazgo de la sociedad Ujú, a la mentira de los políticos de tantas décadas. ujú. ¿Y qué cambios ves tú en política exterior, sobre todo, desde la llegada de Javier Milei? Bueno, muchísimo. A ver, para empezar, nosotros nos salimos de la agenda mentirosa Ujú. de la ecología, la agenda 2030. 2030, 2045. Al 2030 no llegaban, ¿eh? No llegaban. Y Bueno, al 2045 no van a llegar. y lo van a ir corriendo Sí. porque eso lo explicó muy bien en Davos Milei. Ujú. Son agendas mentirosas que se instauran para poder generar la necesidad del Estado, su agrandamiento y su existencia. Y después todo el tema de las políticas woke, en la cual lo que terminan generando es tratar de generar disparidades en las personas, enfrentamientos, donde el Estado se termina poniendo en árbitro, defensor de todas las partes, de nuevo para poder justificar su agrandamiento y su existencia. Y todo esto para terminar sometiéndonos. Entonces, en política internacional, el cambio es rotundo. Y para nosotros los diplomáticos, Milei nos enseñó, no hace mucho, con una carta que circuló en todo el cuerpo diplomático, que los diplomáticos lo que tenemos que hacer es respetar la decisión de la diplomacia que impone a nivel nacional, la política nacional del Por supuesto. gobierno de Argentina, ¿no? Ujú. Porque increíblemente había diplomáticos que creían que las cosas, como ellos las hacían toda la vida, tenían que seguirlas haciendo Hombre, y estaban justificadas. a mí a lo mejor es porque a mí me gusta en particular la diplomacia, ¿no? Pero yo creo que es Vox Populi que la La diplomacia, política internacional que la la demarca política el exterior. Hombre, presidente, el gobierno, y hombre, la tienen que respetar. Bueno, hombre, por eso que es favor. tan obvio parece que en el cuerpo diplomático no se entendía tan bien. Joder. Entonces, si bien mi ley nos da mucha libertad Sí. a las personas y los funcionarios,
pero en lo que es la batalla cultural y lo que es la difusión de las ideas, ahí nos puso las reglas claras y hizo muy bien, porque yo se lo decía a un asesor presidencial que es muy amigo, Julio Goldestein, hace unas horas nada más. O sea, no es que no demos una batalla cultural desde una batalla cultural desde la diplomacia. La batalla cultural ya está. Si nosotros no damos la nuestra, la izquierda tiene instaurada la de ellos, que son justamente todas esas agendas. Entonces nosotros tenemos la obligación como gobierno de Javier Milei de dar batalla cultural desde el cuerpo diplomático, para que la batalla cultural que se dé sea la correcta. O sea, todos los diplomáticos tenéis obligación de, hasta cierto punto, dar Tener, la batalla y cultural. la batalla cultural es alejarse de esas agendas Ujú. que son propias de la izquierda y del socialismo y transmitir en todos los países donde estemos la postura y la visión del El gobierno de gobierno, que Argentina es la con postura y respecto. la visión antiestado Ujú. de Javier Milei. Y eso le cuesta mucho a muchos diplomáticos, imagino, Lógicamente, pero lo cumplen. lógicamente. Bueno, estamos en eso. Te voy a hacer una pregunta que ya hemos estado hablando un poco de eso, ¿no? Pero podemos volver sobre ella porque la considero muy interesante y es si has notado un aumento, ya me has dicho que sí, de inversores, empresarios interesados en invertir en la República de Argentina desde que ha llegado Milei y en qué sectores, Bueno, más especialmente. a ver, muchísimos, muchísimos. Es impresionante, claro, al yo haber estado ya en el gobierno anterior en un periodo y Ujú, cambiar de gobierno y empezar Milei a ser un seductor para el público en general del mundo, eh, la, la intención de ir a invertir es muchísima. Lógicamente las inversiones serias, que son las que tenemos, llevan su tiempo. ujú. De No, todas maneras, ya hay muchísimas. Nosotros tenemos un régimen para grandes inversores que salió con la famosa ley Omnibus, como ujú, se le dice, de Javier Milei el año pasado. Y tenemos hoy muchísimas inversiones esperando el acuerdo de Rigui para ingresar a Argentina. Los sectores es hidrocarburos, todo lo que es energía y minería. Eso es donde son más grandes las inversiones, obviamente por el volumen. Pero después tenemos muchísimas consultas de inversiones para lo que es hotelería, turismo y inversiones inmobiliarias en viviendas para la renta. Y bueno, y después, por ejemplo, una marca de electrodomésticos española ahora se anunció que está yendo a Argentina. O sea, cada vez se van interesando más y van a ir entrando más empresas. Ayudó mucho el levantamiento del cepo cambiario, que Milei cumplió también ahí con ujú. su palabra porque dijo lo vamos a levantar, pero cuando realmente estén dadas las Podamos. condiciones. Bueno, lo levantó cuando estaban dadas las condiciones y eso No, porque si viene no corren un incentivando riesgo mucho. grande de desplome Bueno, de la moneda. imagínate el daño que le haces a un país si lo levantas y lo tenés que volver a poner. Claro. Y a la Entonces, reputación, a la confianza de la sí, gente y, en y inversión. al ánimo del inversor, incluso el Ujú, argentino, claro. ¿no? Porque al final eso depende de la confianza en gran medida, ¿no? Y si la gente no tiene confianza. Por eso nosotros hacemos las cosas que son correctas, no las que son simpáticas. Ujú. Siempre preferimos hacer lo correcto y lo debido y no lo popular. ¿Y podrías estimar, si quieres, Sí. claro, algún un volumen de inversiones desde España a Argentina desde que llegó Milei? ¿O es muy No, complicado? y te voy a explicar, te voy a dar mi Ujú, razón de por qué yo no conozco de volúmenes. ujú, Porque el puesto mío con respecto a las inversiones siempre roza la cuestión de la ética, porque cuando yo pregunto por los montos, como después de tantos años de intervencionismo y socialismo, ujú, aparece una frase que yo detesto que es, mirá que hay para vos. ujú. Y creen que el funcionario está preguntando los montos porque quiere una comisión. Yo no quiero ninguna comisión, a mí los argentinos me pagan un sueldo excelente con el que puedo vivir muy dignamente en España. Intento
hacer el puente, ponerlos en contacto y dejar que el negocio se produzca entre empresarios argentinos, o si hace falta alguna autorización de una provincia o de algún organismo de la nación, dejarlos en contacto entre ellos. Y yo me corro, intento no entrar en la cuestión monetaria porque lamentablemente muchas veces me pasó ese desagrado de que me digan, bueno, pero mirá qué hay para vos. Lo mismo me pasa con los exportadores. Que eso ya es porque la gente tiene que estar Y acostumbradísima porque es lo a que soltar es comisiones. lo que fue común en el Estado toda la vida, ¿no? La Ujú, prebenda. Entonces, yo intento no ingresar en esa temática justamente para que no se me genere esa situación que me resulta insultante a mí como funcionario y como persona. ujú. ¿Y qué es lo que más te gusta del gobierno de Javier Milei? Que quiere terminar con el gobierno de Javier Milei y con todos los gobiernos. O sea, nosotros somos un gobierno que está desregulando todo. Eso me gusta muchísimo porque veo que estamos dando marcha atrás con el avance intervencionista. Eso es lo que más me Ujú, gusta. Y por otro lado, esta posibilidad de decir, bueno, porque yo lo veo desde dos puntas, yo tuve dos facetas de mi vida. Funcionario, que lo hacía más que nada por gusto, de hecho yo es la primera vez que cobro un sueldo porque este cargo no me permite ser empresario, los ujú, cargos diplomáticos no te permiten tener negocios. Antes, todos los cargos que tuve los hacía sin cobrar el sueldo, porque vivía muy bien de mis negocios, de mis ujú. empresas. ¿Y Entonces, renunciabas? renunciaba a la dieta. Teniendo esa faceta, esas dos facetas mezcladas, claro, lo veo desde el lado del empresario y siento cómo sufrí cuando era empresario con el agobio de los impuestos, y veo cómo mi ley nos va liberando de ese agobio de los impuestos, lo cual me llevaría en algún momento a poder plantearme volver a ser empresario, profesión que terminé prácticamente detestando porque me daba cuenta que terminaba trabajando para el Estado. Ujú, Prácticamente era imposible ganar dinero si no se evadía. Esa era la Argentina que teníamos. Lamentablemente, el evasor impositivo era un héroe porque evadía por necesidad, no por gusto. ujú. Porque el estatismo Había muchos más te impuestos de agobiaba. los que hay hoy en día aquí en Sí, España. hoy Milei bajó un montón de impuestos, quitó, por ejemplo, un Mm, impuesto muy significativo, el impuesto para la compra de inmuebles. Tú hoy en Argentina compras un inmueble a tasa cero, o sea, no tienes que pagar ningún porcentaje por la transferencia de un inmueble, y permanentemente va achicando impuestos. Lo que pasa que los más significativos, Milei nos dice siempre que la garantía de su gobierno es déficit cero. Entonces, tenemos dos tareas que van en simultáneo: achicar Estado para requerir menos dinero, y eso va liberando impuestos. Entonces, tampoco podemos, como algunos libertarados, como les dice Milei, ujú. han salido a decir que teníamos que haber hecho todo de golpe el Y primer año. colapsa el país. Claro, y hubieras puesto en riesgo el déficit cero, Ujú, y gracias al déficit cero, hoy lo que tenemos es una estabilidad y una confianza que le transmitimos al mundo. Entonces, la temática es muy simple: menos Estado, menos dinero se necesita, entonces menos impuestos. Y eso va a llegar hasta un punto razonable en el que los impuestos sean prácticamente nada en lo que afecten a la sociedad. Pero con respecto a España, había muchos más impuestos en Argentina pre-Milei de Sí. los que hay hoy en día en España. Sí, lo que pasa que en Argentina lo que tenés son impuestos de los ayuntamientos municipales, impuestos provinciales, impuestos que aplican, por ejemplo, el famoso impuesto al cheque, que sean los créditos y débitos bancarios, que es un 1,2 sobre los depósitos o los retiros que hagas de tu de tu cuenta bancaria. Y hay una situación impositiva muy compleja, difícil de liquidar y de entender, con un montón de impuestos que frenan la economía y que perjudican al empresario, de los cuales, como te digo, mi ley los va sacando, pero siempre se van a ir retirando a medida que podamos ir achicando más el Estado y que garanticemos el déficit cero. Ujú.
Milei ha logrado estabilizar la inflación, bueno, matar Matarla, a sí. la inflación, No o solo sea, estabilizarla, o sea, la en redujo. febrero, La bajamos de ujú, un por ciento mensual, 25,7% a un 2,3%. sí, 2,2 creo que 2,2, fue sí. el mejor dato. Primer superávit fiscal en 14 Sí. años. Primera vez que puede volver a emitir bonos internacionales en 5 años, Y que que se se dice pelean por pronto. los bonos de Y se Argentina. pelea, que consiguió recaudar 1.000 millones Sí. en, en bonos. La mayor reforma estructural del país, sin el Parlamento a favor, que eso es aún más meritorio, ¿no? Recientemente incluso UNICEF ha reconocido que ha evitado o ha sacado de la Ha sacado de pobreza. la pobreza 1.700.000 Ujú. niños. El FMI y el Banco Mundial le dan una previsión de crecimiento del PIB, que ya eso ya se empieza a considerar milagro económico, ya desde el segundo año de Sí, gobierno, del 5,5%, por ciento, ¿no? que es lo Y, proyectado por Milei en el presupuesto y lo ujú, está y a cumpliendo. lo mejor es más. Sí, señor. Puede ser que sea más y tiene pinta Sí, de que si se queda corto o largo, se va a quedar largo, o sea, se va a quedar corto, o sea, va a ser más de un más. 5,5. ¿Por qué entonces hay tanta gente que le tiene tanto odio a Javier Milei? ¿Por qué crees que es? ¿Cuál crees que es la Bueno, razón? justamente es el antiestatismo y lo que te decía antes. Tantas décadas de gobiernos que intervinieron en la vida de las personas. A la gente hay todavía gente que cree que el Estado es algo necesario, que todavía no se amoldó a la realidad de tener libertad. Hay gente que tal vez no se da cuenta todo lo que puede hacer con la libertad y que un poco se asustan y otro tanto se enojan. Eso por un lado, y por otro lado también hay mucha gente en Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que se le acostumbró a vivir del Estado. Entonces, si vos le estás hablando de meterte con su medio de subsistencia, que a la larga igual va a implosionar, porque eso no tiene sustento. Pero claro, hoy hay gente a la que le pueden asustar las políticas de Milei, porque lo que te está diciendo es recuperar tu autonomía, deja de depender del Estado, ni hablemos de los políticos chorros, o sea, vas a ir preso, no vas a poder robar más y le detonaste su sistema de vida, de enriquecimiento. Quitando a esos, al resto que lamentablemente es gente buena la que la acostumbraron a vivir y a requerir del Estado, hoy los asusta un poco decirles vas a recuperar tu autonomía y vas a poder progresar a partir de acá, porque el Estado lo que te pone es el techo de la miseria. El Estado le quita mucho a la mayoría y le reparte muy poco a otros. Esa es la máxima del Estado. O sea, te quito un montón de impuestos y redistribuyo dando miseria Ujú. y recaudando una fortuna. Entonces, hoy amoldarse a entender que tenés que valerte por vos mismo y creer que podés, que todos los argentinos pueden, bueno, habrá personas a las que todavía les puede costar un poco de trabajo, pero que lo van a comprender seguro. Muchas veces yo, por llevarte un poco la contraria, Sí. creo que no es ya que distribuyan miseria, sino que no son eficientes y no tienen información, que es también lo que habla Hayek, ¿no? Bueno, es De la fatal la arrogancia, arrogancia. la imposibilidad del Ujú. socialismo. Pero que aparte muchas veces, por ejemplo en España, no es que se reparta miseria o muchas veces ataca a problemas que son, que si tú reduces gasto de un lado no te sirve de nada porque hay un 45, si no me equivoco, casi 50% del gasto presupuestario que se va a pagar pensiones. Se va a pagar un sistema, o sea, se va para un sistema que es insostenible y que es completamente piramidal. Entonces ahí, claro, no es que repartas miseria, es que enredas a la población en un sistema Ponzi que ya no es que, no, es que en algún momento se va a tener que reformular al completo porque no se puede sostener. Bueno, sí, el sistema de reparto está condenado al fracaso Ujú. y se tendrá que ir sometiendo. Por ejemplo, te doy un caso, los repartidores
de estos que van con la bicicleta o los Sí, monopatines, que son de chicos globo, jóvenes. Sí, bueno, eso es en España, yo por sí, ahí te hablo de los de Argentina. bueno, no me Bueno, acuerdo cómo se llama, pero sí. vienen sometidos por el Estado, los Ujú. chicos que al final lo que hacen es un mandado y el Estado se está encima mirando a ver si evaden una factura, inspeccionándolos Hacienda para hacer lo que yo le hacía a mi abuela cuando tenía 14 años, que era que me mandaban a comprarle las facturas a la panadería, la bollería, a la panadería y me daban una propina. Nada más que se formalizó porque eso hoy está estandarizado en la tecnología y tiene un valor determinado. Y el Estado que se dedica a perseguir a ese chico joven que se está buscando la vida haciendo un mandado. Eso es el Estado, lamentablemente es un agobio y una persecución. Ujú. Ese es el estado, el falso estado de bienestar en el que nos lleva a vivir el socialismo, lamentablemente, ¿no? Donde se exprime a muchos para redistribuirles miseria, como te decía, a otros, ineficientemente, como bien dijiste vos, y en un sistema que no se sostiene en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, Carlos Menem en Argentina dejó para los que estaban ya a punto de jubilarse el sistema de repartos y lo dejó como opcional y trajo las administradoras federales de jubilaciones y pensiones, que eran sistemas de capitalización y ahorro de los aportes. Entonces la mayoría de los argentinos eligieron ir a esa jubilación privada, que se iban a jubilar mucho mejor. Lo que pasa que después vino el kirchnerismo, vio que ahí había unas cajas con muchísimos millones de dólares, los expropió todos y nos volvió a todos al régimen de reparto. Expropió el sistema de Sí, capitalización privado nacional sí, de la... sí. Joder, Se apoderó de todos eso es los dólares, vergonzoso, ¿eh? lo cerró, lo volvió todo al Estado, Pero, se ¿y eso quedaron con los esa medida la dólares. apoyó alguien en Argentina? Bueno, O en porque, su vamos, momento la ahora dan un mayoría paro, legislativa. Sí. ahora dan un paro general por casi cualquier cosa. Espero que en esa época ya hubieran dado un No, paro. nadie dio ningún paro ni palo. Y el problema es esos gobiernos populistas, cómo Ujú. le venden las cosas a la gente, ¿no? Sí, nacionalizar la riqueza que era privada. Por Porque ejemplo, Argentina vuelve a tener alas, sí, ¿sí? se tomó un Estatizaron Red de Bull. nuevo la aerolínea nacional, Sí. aerolíneas argentinas. Claro, lo que la gente tendría que mirar hoy es cuánto pierde y cuánto de sus impuestos tienen que poner para solventar las pérdidas de esa empresa. Lo que le hicieron a Repsol con YPF. Ujú, ¿No? ujú. Estatizaron el combustible. Argentina vuelve a tener energía. Bueno, Argentina lo que volvió a tener es la única empresa petrolera del mundo con pérdidas. Bu- La segunda. La primera es la de PDVSA. Sí, sí. PDVSA. La Bueno, segunda. No, pero YPF tuvo pérdidas antes, ¿eh? sí, 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 fue pionera. que mira que Siempre es que fue del difícil, ¿eh? Estado perdió. Que Quédate mira que es tranquilo. difícil tener una empresa petrolera y Que- ser tan ineficiente para para tener tener pérdidas pérdidas, o joder. tan corruptos. Sí, ¿No? sí. YPF ya en la época de Perón perdía dinero. Tú imagínate Esto lo decía el alcalde de Ourense, que Sí. es una ciudad ahí en Galicia. Decía, ¿tú te imaginas un equipo de fútbol del Estado nacionalizado? Hostia, ahí va Sí, a sí. tercera. ¿Tú te imaginas el Real Madrid nacionalizado? No tendría ni una Champions. Jugando a todos los enchufados, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y el médico sería el amigo del Sí, sí, amigo. sí, lógico. Pero bueno, ¿tú qué le dirías a un empresario español o europeo que tiene dudas de invertir en Argentina, ¿no? Sobre todo por la posible inestabilidad que pueda haber política, miedo a que pueda, Sí. pues, no estar del todo asegurada Bueno, su... yo lo que le explico a los empresarios es, primero, que el sistema que nosotros pusimos del régimen para grandes inversores es muy estable y garantiza las garantías jurídicas a futuro. ¿Por qué? Porque en vez de poner disponible para acogerse a un régimen impositivo, en el cual cumpliendo determinadas características te adherís, pero mañana ese régimen no está más y no puedes liquidar de esa manera los impuestos, lo que hizo el gobierno de Milei es que el empresario viene, hace una propuesta de ingreso al RIGI, que es el régimen de grandes inversores,
se hace un convenio de RIGI entre el Estado y el privado, en el cual se determinan las condiciones de la inversión, los años, los beneficios impositivos, aduaneros que existen. Eso se garantiza normalmente por 30 años y para cualquier gobierno que viniera el día de mañana le costaría por romper ese contrato, el costo sería mucho más grande que volver atrás con las ventajas impositivas. Por lo cual, O sea, es como una, perdona que te un interrumpa, un contrato contrato, entre el Estado y el el privado. Estado actuando como privado también, Exactamente. o sea, un contrato entre Exactamente. iguales, Entre iguales, en por el así cual se decirlo. le garantizan los beneficios impositivos, los beneficios aduaneros. El empresario, si bien tiene una cláusula de salida, garantiza la inversión en los tramos que dice que la va a hacer. Se hace un convenio y el día de mañana, si viniera un gobierno socialista y rompe ese convenio, le va a costar mucho más caro que volver atrás. Eso por un lado. Y en la segunda medida, porque somos el primer gobierno que piensa en el post-Milei. El primer gobierno que piensa en qué pasaría si el día de mañana no hay un gobierno de la libertad en Argentina. Entonces, para eso tomamos muchas medidas. Una medida fundamental es el cierre del Banco Central, que en su debido momento lo va a cerrar Javier Milei. ¿Por qué el cierre del Banco Central? Porque el Banco Central tiene varias características dañinas que dañan la economía, generan las burbujas y terminan generando los ciclos económicos en que la economía de un país como Argentina se ha hundido muchas veces. ¿Por qué? Por ser el pagador de última instancia, por ser el que controla la emisión monetaria y por la reserva fraccionaria, que no te voy a entrar en detalles ahora porque es largo, pero esas tres características del Banco Central, que las puede manipular cualquier político, porque es una mentira de que es un Es una medida organismo política. autónomo, Sí. Bueno, nosotros al cerrar el Banco Central para el futuro le dejamos muy complicada la manipulación de la política a los políticos que vengan en el futuro, la libertad de monedas, es decir, siempre estabilidad porque el empresario y quien negocie con él, las partes van a decidir en qué moneda lo hacen y cómo lo pagan. Entonces libremente van a poder decidir cuál es la moneda más estable en este momento para hacer su contrato y acordar a futuro. No necesariamente el dólar, es la más común, pero no necesariamente el dólar, porque hay quien me dice, ay, si mañana viene la Reserva Federal, sí, claro, y cuando los empresarios vean que la Reserva Federal no está haciendo las cosas bien, se pasarán a otra moneda. Esa es la o una libertad criptomoneda o una incluso. cripto, o lo que sea, donde ellos consideren. Y por más que lo tenemos recuperado y saneado en valor, y ha recuperado mucho valor el peso argentino desde que está Javier Milei, pensamos eliminar el peso argentino. ¿Por qué? Porque al no dejarles el peso para generar devaluación, cerrar el Banco Central para que no se generen las burbujas y los ciclos económicos que llevan a las grandes crisis, y dar libertad de moneda en el funcionamiento de la economía, garantizamos el post-Milei, que el día de mañana, si no hay un gobierno libertario, los socialistas o quien venga Lo no tengan pueda muy manipular la difícil, economía. por Lo lo tengan muy menos. difícil. Por lo Tal cual. menos muy Tal difícil. cual. Entonces, Ujú. fundamental cerrar el monstruo que es el Banco Central. El Banco Central genera un daño enorme en la economía de todos los países. Aquí en España, vamos, porque tenemos la suerte, entre comillas, ¿no? De que el Banco Central está en Europa y que Europa es un poquito más estable y más seria Sí, que bueno, España, porque, no lo digo porque si no, se habría visto aquí en España unos niveles de impresión monetaria sí, a terroríficos. través del señoriaje, del impuesto oculto, que es Ujú. La la impresión. emisión, la impresión, la falsificación de billetes, pero fundamentalmente desde Europa y el Banco Central Europeo, lo que daña muchísimo la economía, así no haya emisión monetaria, o sea, una emisión monetaria controlada, es la reserva fraccionaria, que es que los bancos centrales le permiten a la banca apoderarse de Inventar dinero. el 90%, 99% es en Europa, Ujú. de los depósitos a la vista, generando dinero de nueva creación financiera que tiene
el mismo efecto, pero la multiplicación de saldos bancarios Vamos, es enorme, exponencial, sí. que Dinero eso termina bancario. generando épocas de bonanza, burbujas, que terminan llevando a las grandes crisis, confundiendo los índices para la inversión, manipulando las tasas, y confundiendo a los inversores, haciéndoles creer que hay mayor ahorro en la sociedad del que realmente hay, y eso no existe ese dinero. no existe, y hace que los empresarios terminen invirtiendo en proyectos a futuro de largo plazo que no se llegan a concretar. Eso genera una crisis enorme, la caída del sistema financiero, y aparecen los bancos centrales como pagador de última instancia a emitir dinero, generando devaluación, señoriaje, para salvar a la banca. Robándole poder adquisitivo a la gente. Exacto. Y eso muchas veces la gente culpa al mercado de las crisis, por ejemplo, la crisis del 2008, la gente culpa al mercado y no se dan cuenta de que lo que fue es que había regulación, gente que lo controlaba, que se callaba y lo regulaba mal porque le interesaba. No, y una manipulación, lógicamente se creó una burbuja. ¿Por qué se salen a construir en la playa un montón de propiedades que después nadie quiso? Porque creen que hay más ahorro que en la sociedad. Por el dinero. Por el dinero, la bancario. multiplicación de saldos bancarios, el dinero de nueva creación financiero. Entonces, los bancos, como se apoderan del dinero, dan préstamos a todo el mundo. Cualquiera que pase por la puerta. En España daban préstamos del 120%. Era uno para la hipoteca y el coche y la reforma. Venga. Y arruinando familias, ¿no? Porque tú, claro. Imagínate si eres un trabajador que pasas por la puerta del banco, te dicen, señor, tome, te dan un dinero que no vas a poder pagar. Te generan la expectativa de haber comprado una casa con el sufrimiento posterior de que el banco te la va a quitar, y vas a tener la situación de haber perdido tu casa, porque tú ya la consideras el daño, y has perdido un montón de dinero también. Un montón de dinero y el trauma familiar de haber perdido el hogar. Y eso no es culpa del mercado. Para nada. Realmente, de hecho al revés. El mercado es una víctima, porque esa manipulación que se hace en asociación entre el Estado y la banca, el mercado es una víctima de la confusión que le generan con manipulando las tasas y los índices, ¿no? Y llevándolo a un error, a caer en un error creyendo que hay más ahorro del que realmente hay. Entonces, ¿el mercado qué hace? Cree que hay más ahorro, invierte a largo plazo, a futuro, en proyectos que no son rentables. Entonces, el mercado termina siendo la víctima de la manipulación de la sociedad que existe ya hace cientos de años entre los estados y los bancos. ¿Cuál es el negocio entre los estados y los bancos? Que parte de todo ese dinero invertido también va a parar al Estado a través de deuda pública, de bonos, que le obligan a comprar a los bancos, que en una situación normal ningún banco compraría. Me alegra que haya salido este tema, porque es un tema que se toca bastante poco y que la gente no es consciente de que, bueno, no sé si el 99, pero aseguro a todo el que me escucha que más del 90% fijo de todo el dinero en circulación no existe. Ya no es que esté respaldado. No existe el billete, ni la moneda, ni ha existido nunca, ni va a existir nunca. Bueno, imagínate en el año 2001 en Argentina, si no hubiera habido reservas fraccionarias, no habría habido corralito financiero. Y aquí no lo hay porque la gente confía, pero si todo el mundo quisiera retirar de bancos, el 20% no colapsa el sistema. Colapsa. Y en Argentina, si no hubiera habido reserva fraccionaria, el dinero hubiera estado en la caja, 100% de coeficiente, la gente hubiera ido al banco y lo hubiera retirado. Aunque no son 100%, pero tener un 10 o un 5% de coeficiente de caja, cualquier economista o persona que entienda un poco de economía tendría que tener miedo de eso, porque un 5% de reserva en realidad no deben apropiarse de nada, porque son los preceptos fundamentales del derecho. Si yo te doy algo en guardia y custodia y vos tenés la obligación de tenerlo, guardarlo para cuando yo lo disponga, por eso son fondos a la vista, cuando yo se supone que lo estoy viendo, y cuando te lo pida me lo tenés que dar, y vos me estás cobrando por tenerlo, por cuidarlo, porque yo no lo quiero tener en mi casa, lo pongo en el banco porque me siento más seguro.
Si vos sos un ladrón que se apodera no te tenés que apoderar ni del uno, de nada. Lo tenés que tener ahí para cuando yo lo requiera. Para eso me cobras el Si no, no es servicio un de depósito a la cuenta. vista, ¿no? Si no, no es un Es depósito a otro la tipo de vista. cuenta. Ahora, hay quienes dicen, entonces ustedes quieren arruinar el sistema financiero, ¿qué préstamos? No, encárguense de explicarle a la gente Y que decida. que la gente haga un plazo fijo, Ujú. que le está dando un préstamo al banco a un determinado Y le dé tiempo, dinero a la gente. por el cual el banco le tiene que pagar Claro. una parte porque ahí sí cede la disponibilidad del dinero. Ujú, Y a partir de ahí que presten eso, ¿no? ujú. Y ahí se genera una tasa natural, no una tasa inventada, porque al final si me apropio del 90% del dinero a tasa cero, claro, salgo a ofrecer el crédito a cualquier tasa, si a mí no me Si a cuesta mí no me nada. cuesta, Cuanto más efectivamente. tengo, más barata la ofrezco. Ujú. Y ahí es donde vas a confundir todos los índices de los mercados y confundís al inversor. ¿Crees que la estrategia de comunicación de Javier Milei es positiva o negativa para la política exterior? Súper positiva. Todo el mundo está hablando de la política exterior de Milei y de Desde lo que luego. dice. O sea que es súper positiva. Desde luego, Lo pasó está de no ser haciendo nadie a Argentina. fabulosamente bien. Sí. Fabulosamente bien. Estamos en la discusión mundial. Desde luego. O sea, Y codeándose con el presidente de los Estados bueno, hoy si Unidos, a mí me empresarios. preguntas, hay dos presidentes que son los que más discusión ofrecen en el mundo, que son Trump y Milei. Ujú. ¿Sí? Son los dos presidentes en auge en el mundo. Y Bukele no tanto porque tiene un país más pequeño y está más centrado Más en la pequeño y seguridad, lo de Bukele está más pero centrado en también la es... seguridad, pero en lo que es la revolución como organismo en arquitectura de gobierno, lo de Milei no tiene comparación, lo de Milei es heroico. Estamos cambiando la mentalidad de lo que es un gobierno de un pueblo enormemente totalmente, socialista y totalmente. enormemente dependiente del Estado. Con cuántas décadas de peronismo, ¿eh? Ujú. ¿Y por qué crees que Milei está triunfando tanto en las nuevas generaciones, no? Porque Porque es auténtico. Y ujú, hoy en día hay tanta información en las redes sociales que a la gente ya es muy difícil mentirle. O sea, lo que hizo el diario El Mundo de España con respecto a mí, ujú, hoy, antes para desmentirlo tenías que ir a la justicia, a hacer un pedido de réplica. imposible de facto. Hoy en una sola tarde, ayer yo hice un tuit Ujú. contra un diario que también mintió, Clarín de Argentina, Lo vi también. y tiene 260.000 eh, visualizaciones. Hoy a la tarde creo que tuvo más visualizaciones en mi tuit que La noticia. la noticia en el periódico. No, si no les ¿Entiendes? hiciste publicidad Exacto, a los de exacto. Clarín. Entonces, hoy en día tiene éxito porque a la gente ya no se le miente tan fácil y Javier es auténtico y le va demostrando a la gente una coherencia entre lo que promete y lo que hace. Ujú, Y esa es la tarea fundamental que tenemos sus funcionarios. Por eso yo insisto, mi cargo tiene que ser absorbido por la Cámara Binacional, igual que la mayoría de los cargos de esta embajada, porque tenemos que ser coherentes. Y el gobierno de Javier Milei, la propuesta que tiene es el achicamiento del Estado y quitar al Estado del lugar de los privados. Entonces, si yo quisiera que mi cargo exista durante 20 años, voy a estar ocupando el lugar haciendo acciones que tienen que hacer los privados entre ellos. ujú. Entonces todos tenemos que ser coherentes, así nos duela. Yo no tengo ganas de quedarme sin trabajo, No, y además este pero, seguramente es un muy pero buen no, y trabajo. tengo un muy buen sueldo, Ujú, pero es lo que le prometimos a la gente. Y seguramente como lo voy a hacer bien y con responsabilidad, mi premio va a ser o que me vaya muy bien en el sector privado o que me den una nueva tarea, una nueva desregulación en el gobierno de la libertad. ujú. Eso es muy importante y se hace poco, o sea, pasa poco, por desgracia, y desde un punto de vista jurídico yo creo que debería haber hasta un cierto nivel, una vinculación legal entre el contrato que tú le ofreces a la gente, ¿no? Que es tu programa electoral y lo que realmente haces, ¿no? Y yo cuando veo mucha gente decir comentarios implican, no, yo te voté y ahora ya, que muchas veces Cuando te explican que es cambiaron gente de que no opinión, votó nunca a Javier Milei, ¿no? sí, Pero, claro, Javier Milei realmente sí ha cumplido, uno de los primeros presidentes en el mundo, incluso me atrevería a decir, que sí ha cumplido casi a rajatabla lo que lo que prometió. prometió.
Bueno, eso tiene que ser un contrato entre el político y la sociedad que está Claro. roto hace Y mucho, hasta cierto que punto no debería sea ser mentira. vinculante, ¿no? Sí, y bueno, debería, a ver, la gente tiene la opción Ujú. en el gobierno de Argentina cada 2 años de Sí, decir que no está conforme y cada 4 de el cambiarlo. presidente. El problema es que cuando nos inventan estos falsos estados de bienestar, épocas de bonanza inventados a través de las burbujas, la gente se desenfoca de lo que le habían prometido y Ujú. siente que por ahora está viviendo bien y quiere que esto continúe. Hay que empezar a darse cuenta que lo que hay que hacer es que ese contrato entre el político y la sociedad se cumpla como lo está cumpliendo Milei, porque si no te sometes a políticos que mañana te explican que cambiaron de opinión, ¿no? Y no vamos a mencionar ninguno, Exacto. pero hay alguno por aquí que le gusta En Europa, cambiar de... No, y en España, que bueno, le eso lo gusta dices tú. mucho cambiar de opinión. Pero bueno, oye, cambiar de opinión es legítimo, ¿no? A lo mejor Bueno, cuando prometes yo algo creo, yo creo que en un programa electoral bueno, tendrías que cumplirlo, ¿no? no, Pero... la palabra se cumple siempre. Ujú. O sea, cambiar de opinión será legítimo, pero Para un privado, para un pero privado. no para un No, político. no para un político y para un privado también. Vos la palabra la tenés que Ujú. cumplir, porque diste una palabra y si Sí. no, lo que tenés que hacer es apartarte y con esta opinión volver a ver si te eligen, Ujú, ¿no? efectivamente. O sea, tú puedes cambiar de opinión, ¿no? Pero te la tiene que volver a validar Más la cuando es un gente cambio de opinión totalmente radical, totalmente radical, más efectivamente. todavía. Ese es el tema. ¿Y cómo ves el futuro de Argentina? Sobre todo a nivel económico, pero bueno, un poco Bueno, en general. a ver, yo veo que, o sea, nosotros ahora estuvimos pasando un poco de recesión económica. Para Ujú. nosotros en la Escuela de Economía Austríaca, las épocas de recesión son un proceso necesario donde se ajusta la economía Una corrección a una corrección y se natural ajusta del la mercado. economía al gasto real y a Ujú. las preferencias reales de los consumidores. Y eso está pasando sin intervención del Estado, es decir, no está saliendo el Estado a querer incentivar el consumo de ninguna manera. Entonces, ¿cómo veo la economía de Argentina? Súper estable, acomodándose dentro del consumo real que puede tener la economía de Argentina y las preferencias de los Ujú. consumidores. Eso lo que nos va a dar es que construyamos un futuro muy estable. Eso es lo que está pasando hoy en Argentina. A futuro nos veo con una economía 100% auténtica, sin burbujas. Es la primera vez, por lo menos desde que yo tengo memoria, que veo esto en Argentina y me entusiasma muchísimo. Incluso en cualquier país del mundo me atrevería a decir. Sí, sí, es verdad que en la mayoría de lo que pasa es que el político se asusta Ujú. y lo primero que sale es a tratar de incentivar el consumo a través de la emisión monetaria, la intervención, la obra pública, y otra vez terminan generando, si les va bien, generando una burbuja Ese que también es explota. un error que yo creo que nace con el keynesianismo, Sí, ¿no? Que es el tema de que la economía necesita estar completa, o sea, permanentemente consumiendo. Bueno, a ver, las grandes inversiones, para que existan, necesita retracción del sí, consumo. la demanda Para eso se agregada, la necesita ahorro. demanda efectiva de Keynes, que ellos creen que a través del Estado lo que se tiene que generar es a cuenta de endeudamiento, obras públicas para Para reactivar generar la economía y empleo. esa cuenta de endeudamiento es lo que nos termina llevando de nuevo a nuevas burbujas, ciclos económicos que terminan Ujú. mal para todos. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada de eso, entonces nos veo en una economía totalmente estable y real, que será la economía que tenemos que tener, pero en un país que es tan rico en riqueza natural, Muy en rico, tierra, muy rico, muy rico. esa estabilidad y esa economía real nos asegura poder aprovechar bien esos recursos. Entonces nos veo a futuro maravillosamente y pagando muy pocos impuestos. También nos veo dentro de esa situación, porque vamos a seguir achicando el Estado, como te decía antes, para ir quitando impuestos, ya que se va a necesitar menos dinero.
Y la capacidad empresarial de los argentinos es brillante. El argentino es una persona súper resolutiva que sufrió tanto y estuvo frente a tantas crisis que está acostumbrado, es como una luz, lo pones frente a una situación de problemas y enseguida encuentra Sí. una salida. Imagínate si esa capacidad empresarial tuviera una estabilidad de 30 años, Mm. sumado a una tierra millonaria en recursos naturales, no tenemos manera de fracasar. No, sí, la posibilidad de crecimiento de Argentina es Incalculable. De incalculable. hecho, el miedo del mundo históricamente sobre Argentina era la potencialidad para ser potencia mundial, Ujú. ¿no? Que ya lo fue Que ya lo fue, que ya lo fue, y lo puede volver a y ser. estamos en camino a hacerlo de nuevo. Y yo estoy seguro que nos van a acompañar. Javier tiene todavía 7 años más de gobierno por delante, porque tiene una reelección de 4, y Ujú. seguramente va a haber un libertario que identifique bien las políticas de la libertad y que Desde pueda luego, continuar si, la obra. si renueva como presidente, y esa es una pregunta también que te quería hacer, ¿crees que va a tener aún más apoyos de los que tuvo en 2023, que ya fueron muchos? Mucho, no me cabe duda. No me cabe ¿Tú crees duda. que va a arrasar? Mi ley arrasa ahora en octubre, que es la de medio término, La del Parlamento, ¿no? la del La de la Parlamento mitad del Nacional, Parlamento. porque ahora tuvimos la de la ciudad, algunas De Buenos Aires provincias, arrasó. donde arrasó. Ahora viene la de la provincia en septiembre, que son provinciales, Mm. también va a arrasar, y en la de octubre nacional va a Que arrasar. es Y la para mitad mí del Parlamento, ¿no? es la mitad de diputados Ujú, y un tercio de senadores. ujú. Va a arrasar en esa y para mí va a ser reelecto por una mayoría Aún mayor. sí, humillante para la oposición, porque aparte la oposición no tiene buenas ideas y tiene muchos personajes que no identifican a lo que el futuro que quiere la gente. Ujú. ¿Y crees que veremos en algún momento ciudades privadas o casi privadas, de gestión privadas, como Próspera en Honduras intentó ser, o ciudades con cierta autonomía y independencia con respecto al Estado de Argentina, como puede ser incluso Hong Kong Sí. en China, ¿no? Bueno, a ver, no en lo inmediato, Ujú, ojalá que sí, pero no lo veo en lo inmediato porque todo lleva un proceso y sabes que las cosas Milei las hace de una manera estable, pero no lo descarto en un futuro. Es muy probable. Yo creo que nosotros apuntamos primeramente a una descentralización del Estado Nacional, con mayor independencia para las provincias y los municipios, y a medida que eso se va liberalizando y desarrollando, eh, nosotros en la escuela austríaca también consideramos que cuantos más pequeños sean los estados, menos dañinos son y más controlables y más libertad dan. Entonces, veo que apuntamos primero a esa condición y bueno, y no descarto que el día de mañana haya comunidades ujú. totalmente privadas. Como gallego te voy a contar un caso que creo que como libertario te va a gustar y humildemente creo que desconoces. A lo mejor lo conoces y me sorprende mucho, pero no es muy conocido, que es el de Couto Mixto, No, que era un microestado de 28 kilómetros cuadrados en Ourense, en la frontera ah, entre Portugal y España, sí. que duró 800 años No, de no lo conocía, independencia. mira. Sí, sí, hasta que bueno, en el Tratado de Lisboa, creo que fue, de las fronteras entre el tal, se lo cargó el Estado español y el Estado tal. Pero entre otras cosas no pagaban impuestos, Mira, era anarcocapitalista casi, o sea, no había un gobierno, había un juez que mandaba, qué no tenían tremendo. obligación de ir al ejército, las leyes de contrabando no existían, entonces pasaban por Maravilloso. ahí las mercancías y tal, y muy interesante, la verdad. Qué bueno. Pero bueno, Voy a buscar información. sí, Súper te interesante. mandaré algún enlace, sí, Mándame. sí. Sí, sí, La verdad es muy que muy, interesante. muy interesante y yo creo que se podría considerar incluso el primer Bueno, país anarcocapitalista casi tenemos muchísimo de la libre para historia. experimentar en toda la Patagonia Argentina. Desde Ah, luego. Y en las bueno, Malvinas, que hay que en las recuperarlas. Malvinas, que son argentinas. Y como Gibraltar, que es de español. Español, sí, Sí. señor. Bueno, vamos a ir dejando la entrevista por aquí. Yo creo que ha Bueno, top. estado
muy, muy guay. Espero no haberte robado mucho tiempo. No, lo he disfrutado. Sí, pues Me he pasado yo muy bien. también, la verdad. Y bueno, nada, espero que le deis like, que os suscribáis, que comentéis y que hayáis pasado un buen rato con nosotros. Y viva la libertad, carajo. ¡Viva!